En 1651 se publicó la obra Leviatán, del inglés Thomas Hobbes. Es una obra de teoría política. El autor describe su idea de Estado moderno. A partir de entonces el Estado occidental ha ido avanzando progresivamente hacia este modelo de contrato social. Ha olvidado la política natural que conformaba la Europa cristiana. Para entender qué significa contrato social, debemos describir de forma muy sucinta cómo se entendía tradicionalmente la relación entre gobierno y gobernados. Y la forma más simple de describirlo es la de familia. El rey es el padre de una nación de gobernados que le deben fidelidad. Él es guardián de sus siervos, y por ello sobre él recae una mayor responsabilidad ante Dios. En un mundo cristiano, la razón de ser del gobierno es facilitar al individuo que alcance la salvación. Sin embargo, el rey no es el referente moral. El poder religioso lo ejerce la Iglesia en nombre de Dios, de forma separada al poder político. En este aspecto el rey apoya este poder, el rey se compenetra con este poder, pero no hace más que asegurar que este poder se pueda desarrollar de la misma manera que él desarrolla el suyo. Son dos poderes que se compenetran. Y en este modelo teórico lo que da cohesión a todo el edificio es el amor. Es el amor entre un padre y unos hijos. Es una familia que peregrina en un mundo material con el objetivo de alcanzar un mundo inmaterial. El contrato social es una inversión satánica de este modelo. No comparte el mismo objetivo de alcanzar un mundo más allá de este. Parte de una base completamente material en la que no existe otro mundo más allá del mundo. La piedra angular de este edificio ya no es el amor, sino que pasa a ser el miedo. Hobbes describe que los hombres en estado de libertad son enemigos mutuos. Dice que el hombre es un lobo para el hombre. Para Hobbes, el estado natural de la humanidad es un caos, una guerra de todos contra todos, un sálvese quien pueda. Él no cree que las tribus de salvajes se unan por sus lazos familiares, sino que se unen para evitar que las otras tribus les ataquen. Es una inversión de la naturaleza completamente ilógica, porque lo primero que une a un individuo es el lazo paterno-filial, del cual no se puede librar porque nace con él. Ese es el primer lazo que tiene un individuo con otra persona. Pero Hobbes simplemente esto lo ignora y dice que no, que las tribus de salvajes simplemente son ladrones y asesinos que se han juntado entre ellos para unirse contra otras tribus. Y no están unidos porque se quieran, sino porque tienen miedo a los otros. El Estado ya no es una organización creada a semejanza del hombre. No es una organización humana. El Estado es una tregua entre ladrones y asesinos que desearían ser depredadores de sus semejantes, pero que al mismo tiempo no quieren ser depredados. El Estado no es humano, el Estado es un leviatán, es un ente que invocan todos los gobernados, pero que no forma parte de ellos. Es una invocación diabólica a los que los participantes del contrato social entregan su libertad a cambio de salvar su pellejo. A esta abominación no le vamos a dedicar más palabras porque realmente no hace falta para este vídeo. Pero nos tenemos que quedar con que el Estado moderno está basado en el miedo. Y esa es la clave de este asunto. Y vamos a ver que para vivir en sociedad uno tiene que participar obligatoriamente de este miedo. El poder del Leviatán no es algo teórico, como era en 1651, no es un cuerpo de ideas que rige en mayor o menor medida nuestra vida o el funcionamiento de un estado concreto. El poder del Leviatán es algo concreto, tan concreto que se puede experimentar, que se puede descubrir de la misma manera que un test químico puede descubrir la presencia de una determinada droga. Un test de embarazo puede descubrir el embarazo,
se puede hacer un sencillo experimento para comprobar cómo el Leviatán tiene vida. El experimento más sencillo es el del cinturón de seguridad, sin duda. Para este experimento lo único que necesitamos es una persona que tenga una mínima capacidad de conversación. No hace falta que sea brillante, no hace falta que sea extremadamente inteligente, simplemente que sepa tener una conversación con nosotros. Tenemos que agarrar a este amigo y le tenemos que preguntar por qué es obligatorio el cinturón de seguridad. Entonces, invariablemente, nos va a responder sin respondernos. Nos va a decir que es para que no te mates y tal. O sea, nos va a decir para qué, pero no nos va a decir por qué. Entonces, le tenemos que volver a repetir la pregunta haciendo hincapié en que ya entendemos muy bien que es muy bueno y es para que no te mates y todo eso, pero que por qué es obligatorio. Se puede plantear esto de muchas maneras. Le puedes decir, ¿por qué es obligatorio si solo me afecta a mí? ¿Cómo se me puede obligar a tomar una medida de seguridad que no va a afectar a nadie más si yo no la tomo? ¿Por qué decide el Estado por mí lo que es seguro y lo que no? Mientras solo me afecte a mí, ¿por qué es obligatorio? Entonces, nuestro interlocutor va a intentar darle sentido a algo que no lo tiene. Va a intentar dar explicaciones que serán más o menos absurdas. Una muy absurda que se suele dar es que, bueno, pero si sales disparado del coche, puedes hacer daño a alguien. Bueno, en ese momento simplemente tenemos que cambiar el cinturón de seguridad por el casco de la moto. Por ejemplo, puede haber muchas salidas de este problema que se le está dando a su cerebro. Pero cuando el interlocutor vea que realmente nada de lo que dice tiene sentido, siempre va a llegar a la conclusión de que te lo tienes que poner, porque si te haces daño vas al hospital y la sanidad es pública y la pagamos todos. Esa es la forma que él tiene de dar sentido a esa normativa, es la forma que tiene de conectar tu libre albedrío con el resto de la sociedad. Es decir, nos afecta a todos aunque no lo creas. Es lo que te está intentando decir. Entonces se puede entrar a ese debate si se quiere. Dejando claro desde el principio que de momento eso no tiene sentido porque el que te paga los gastos médicos es tu aseguradora. Eso para empezar. Pero bueno, sí que puede llegar un momento en el que realmente el Estado utilice la sanidad para obligarte a que te comportes como él quiere. Pero bueno, es que ni siquiera hace falta entrar en el debate porque te lo paga la aseguradora o directamente se puede esquivar. Le decimos que tenemos un seguro médico privado y seguimos. Y aquí ya acabamos el experimento porque el interlocutor se bloquea. Este bloqueo se produce porque estamos enfrentando a la realidad a un cerebro que lleva mucho tiempo engañado. Nuestro interlocutor ha nacido en un estado que constantemente le bombardea con la idea de que es libre, pero al mismo tiempo le estamos diciendo que ese mismo estado le obliga sin razón a tomar una medida de seguridad que no afecta a nadie más, con lo cual no es libre. Se produce aquí un conflicto del cual su cerebro no puede salir, no le puede dar solución a ese conflicto. Y lo más típico es que el interlocutor huya, porque la mente humana solo puede habitar donde hay lógica. Y donde no hay lógica, el cerebro no funciona. Por lo tanto, huirá con cualquier cosa. El más clásico es, bueno, pues no te lo pongas, a ver si te matas. O, bueno, pues yo soy más listo que tú y yo me lo pongo y yo voy a vivir si me mato. Es decir, no se responde al dilema del cual se ha estado hablando. Simplemente se escapa, como puede, de esa ilogicidad, de esa falta de lógica. Y es curioso destacar que esta huida prácticamente siempre va a ser una huida furiosa, una huida de enfado. Él siempre se va a enfadar con usted por hacerle ver este fallo en el Matrix, digamos, este fallo en un sistema en el que él vive. El individuo casi siempre se enfada, no te lo pongas, tú eres tonto, ojalá no se lo ponga la gente como tú para que os matéis todos.
no solo no lo quiere ver, sino que le enfada verlo. Ahora bien, si hemos escogido un interlocutor que sea especialmente humilde y no inteligente, porque aquí no cuenta la inteligencia, sino la humildad, este interlocutor va a reconocer que realmente no tiene sentido que ponerse el cinturón sea obligatorio. No se trata de una persona inteligente, sino humilde, porque tiene que reconocer que ha estado engañado desde su nacimiento. Y para esto no hace falta solo inteligencia, hace falta humildad. Una persona soberbia no quiere reconocerlo. Para una persona soberbia es mucho más fácil decir yo soy más listo que tú y me lo pongo, y por lo tanto no me voy a morir si me la pego con el coche. Ahora bien, este interlocutor que nos reconoce que no debería ser obligatorio ponernos el cinturón, no se va a ir a casa y le va a llamar a altas horas de la madrugada y le va a decir no puedo dormir por lo que me has dicho, vivimos en una mentira, no va a pasar nada. No va a pasar nada por el síndrome de la rana hervida. Si a una rana la echamos a una cazuela de agua hirviendo, la rana se escapa, salta y se sale. Pero si a una rana la metemos en una cazuela con agua templada y la vamos calentando 1/10 de grado cada 5 minutos, la rana no se da cuenta de que está hirviendo hasta que la hemos matado. Si este diálogo lo hubiésemos tenido en 1974, cuando se hizo en España obligatorio el cinturón de seguridad, y a ese hombre le decimos, mira, en el año 2020 va a haber un estado militar en el cual no vas a poder salir de tu casa por una excusa sanitaria y toda la población va a estar encerrada en sus respectivos domicilios y el ejército va a patrullar las calles y te va a llevar preso si te ve. Ese hombre sencillamente no se lo habría creído. Y si realmente se hubiese acostado en 1974 y se hubiese levantado en 2020 y hubiese visto la situación, habría entrado en shock, no lo podría comprender. Se rebelaría, haría algo. Pero si de 1974 a 2020 se le ha ido preparando con esta técnica, con esta pérdida gradual de libertad, el interlocutor va a llegar a 2020 y va a ver la situación como completamente normal, porque no se ha pasado del cinturón de seguridad al toque de queda. Se ha avanzado progresivamente en la situación. Y por lo tanto, como el interlocutor no se acuerda, que eso es otro tema aparte, de qué era lo normal, sencillamente vive al día, pues no salta ninguna alarma. El caso del cinturón de seguridad lo que pone de manifiesto es que la excusa lógica, es decir, el mínimo alimento lógico que necesita el cerebro para funcionar, es que es por su seguridad. Si te estoy esclavizando, si te estoy quitando tu libertad, pero es por tu bien, es por algo bueno. Entonces, con la excusa de la seguridad, se puede avanzar indefinidamente en este proceso, hasta que el hombre directamente no tenga ni la más mínima libertad. Y esto es hablar del miedo, pero en una inversión. No es que tengamos miedo y por eso tenemos que renunciar a todo. Es que queremos seguridad y por eso renunciamos libremente a todo. ¿Y qué pasa si alguien no quiere esa seguridad? ¿Qué pasa si alguien no se quiere poner el cinturón de seguridad porque sencillamente le da igual? Entonces estaría viviendo fuera del contrato social. Estaría viviendo fuera de esta tregua que tenemos entre ladrones y asesinos y no sería de fiar porque él seguiría armado, él seguiría siendo libre. No habría bajado sus armas y se las habría entregado al Leviatán. Por lo tanto, tiene que participar de este miedo porque si no es un proscrito. Hay que tener en cuenta que el Estado es un ente al que ha dado vida cada individuo. Por lo tanto, no es que el Estado sencillamente obligue de la nada al individuo a ponerse el cinturón. Es que el individuo, antes de que la medida sea obligatoria, ya quiere que sea obligatoria. Y un ejemplo muy claro es que ahora se está hablando de hacer obligatorio la equipación protectora para circular en moto. La gente lo pide antes de que sea obligatorio.
Y usted le puede decir que por qué le importa lo que hagan los demás, pero no le va a dar ninguna respuesta lógica, simplemente le va a decir que se van a salvar vidas, etcétera, etcétera. Es decir, el individuo ni siquiera sabe por qué, pero funde su voluntad con la del Leviatán. Y todo se estructura alrededor del miedo. El individuo tiene miedo a pegársela en la moto y romperse una pierna y quiere que todos tengan ese mismo miedo. De manera que al obligar a todo el mundo a ponerse el cinturón o la equipación protectora en la moto, se les está obligando a reaccionar de la misma manera que alguien que tiene miedo. Aunque no tengas miedo, lo vas a acabar teniendo, porque estás tomando las mismas medidas que alguien que sí lo tiene. Aún así, si no lo tienes, la sociedad te va a juzgar. Y si te sigue dando igual esto, ya directamente el Estado va a usar el monopolio de la violencia. Es decir, te va a multar. Si sigues haciéndolo, te van a quitar el carné. Sigues conduciendo sin carné, te van a meter en la cárcel. Si no quieres ir a la cárcel, pues te van a reducir con violencia. La clave del Leviatán es que utiliza este monopolio de la violencia lo mínimo, porque en todos los pasos anteriores ha conseguido que el mismo individuo quiera ponerse el cinturón. No necesita obligarle, porque sale de él mismo la voluntad de ponérselo. Son muy raros los casos en los que un individuo va a desobedecer, y de hecho los casos en los que se va a utilizar el monopolio de la violencia directamente no llegan a existir. Los estados anteriores de la historia, en algún momento o en otro, tenían que hacer uso de este monopolio de la violencia para obligar a sus gobernados a que hiciesen algo en concreto. Pero en nuestro estado esto cada vez hace menos falta, porque hay maneras de despertar el miedo interior de cada individuo y darle forma para que le entregue su libertad. Pero para obligar al individuo a que haga lo que el Leviatán quiere, siempre hace falta que el individuo tenga miedo. Por eso el miedo ya no es un simple aspecto de la mente humana. El miedo es una perversa comunión de todos estos individuos. Es una base de la sociedad. Por eso decimos que es un miedo de Estado.